Hoy me gustaría hablar sobre el valor del nuevo pacto escondido en el oro negro. Primero, averigüemos la importancia del petróleo en la vida de la gente moderna. Cuando miramos la imagen podemos ver que todos estos son los artículos necesarios para nuestra vida. Entonces, ¿podríamos mantener nuestra vida sin ellos? Probablemente podamos vivir sin automóviles, teléfonos móviles y electrodomésticos. Sin embargo, ¿qué hay de los medicamentos y los artículos de primera necesidad? Sería difícil vivir sin ellos. Estos son casos diferentes. Hay un material que se requiere para producir estos productos que enriquecen nuestras vidas. Eso es el petróleo. En nuestra vida cotidiana, utilizamos el petróleo y sus derivados. Por ejemplo, el teléfono móvil que tienen en sus manos, otros productos de plástico y el asfalto para construir carreteras, todo esto depende completamente del petróleo. Así, hay muchos usos del petróleo y hay muchos productos que se forman a partir del petróleo. Si no hubiera petróleo, hoy en día no existiría casi nada. Es por eso que el petróleo tiene el título de oro negro. Aquí podemos entender lo importante que es el petróleo en nuestras vidas. Segundo, averigüemos cómo se crea y extrae el petróleo. La palabra petróleo se deriva del latín, donde petra significa roca, ya que el petróleo se encuentra en las rocas, y oleum significa aceite. El petróleo es un combustible fósil formado a partir de los restos de antiguos organismos marinos como algas y plantas marinas. Hace millones de años, estos organismos murieron y fueron enterrados bajo tierra. Estaban cubiertos de capas de barro. Debido a la alta presión y temperatura, los restos de estos organismos se transformaron en lo que conocemos como petróleo. El petróleo se desarrolló como industria a finales del siglo XIX. Hasta ese momento la gente no conocía los diversos usos del petróleo. Tomó mucho tiempo para que los seres humanos reconocieran la importancia del petróleo. Aunque el petróleo se ha utilizado solo durante 100 años, contribuyó en gran medida al desarrollo de la industria humana. El petróleo se encuentra en las profundidades de la Tierra y en el fondo del mar, varios miles de metros bajo tierra, y requiere un equipo sofisticado para extraer el petróleo. Y el proceso para extraer el petróleo es complejo. Tercero, averigüemos la importancia del petróleo y el nuevo pacto. Ahora, el petróleo está obrando como sangre en la sociedad moderna. ¿Y si no hubiera petróleo hoy en esta época? Podríamos vivir la vida como en la Edad Media. ¿Conocen la Edad Media? Primero, solo deberíamos depender de los recursos naturales para la alimentación, la vivienda y la ropa. La demanda de recursos naturales estaría muy por encima de su oferta y sus precios se dispararían, y esto provocaría una severa inflación. Segundo, difícilmente iríamos a los hospitales porque los hospitales operan con equipos médicos y medicamentos. Tercero, difícilmente podríamos utilizar el transporte y las industrias de distribución se extinguirán. Tendríamos que usar barcos para ir al extranjero, por lo que sería una gran pérdida de tiempo y dinero. Así que el hecho de que el petróleo desempeñe un papel importante en la industria moderna se asemeja a lo que el nuevo pacto hace con el pueblo de Dios. El nuevo pacto son los mandamientos de Dios establecidos para nuestra salvación y felicidad de nuestras almas, como el día de reposo, la Pascua y las 7 fiestas de 3 tiempos.
A través del nuevo pacto, las personas pueden convertirse en hijos de Dios y recibir la bendición de la salvación. Entonces, ¿qué pasaría si este nuevo pacto no existiera? Nuestra vida espiritual sería como vivir en la edad oscura cuando no existía la luz de la verdad. Primero, no podríamos recibir el perdón de pecados. Debido a esto, entrar en el eterno reino de los cielos donde ya no hay dolor ni sufrimiento sería imposible. Viviríamos nuestras vidas en esta tierra con tristeza y dolor, sin la esperanza del reino de los cielos. Segundo, no podemos llegar a ser hijos de Dios sin el nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 33. Tercero, según la Biblia, Dios mora en aquellos que guardan el nuevo pacto. Entonces, cuando guardamos el nuevo pacto, Dios mora en nosotros y nos protege de los desastres peligrosos en cualquier momento. Sin embargo, los que no guardan el nuevo pacto no pueden recibir la protección de Dios. Existe la iglesia que guarda el nuevo pacto y conoce el nuevo pacto. Esa es la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. La Iglesia de Dios conoce el valor del nuevo pacto que enriquece la vida espiritual de los santos. Avancemos descubriendo el valor del petróleo y del nuevo pacto. Antes de que se conociera el valor del petróleo, ¿cómo usaban las personas el petróleo? El petróleo se utilizaba como alternativa cuando se acababa el aceite de ballena y la leña. Aquellos que no conocían el valor del petróleo lo usaban como laxantes o lubricantes para las ruedas de los carros. Sin embargo, debido a que el motor de combustión interna se desarrolló a fines del siglo XIX, la industria automotriz se desarrolló de varias maneras, lo que llevó a la necesidad de petróleo y al aumento de la demanda de este recurso. Finalmente, industrias como la del caucho sintético, los textiles y las resinas comenzaron a surgir después de las guerras mundiales. Ahora, el petróleo se usa de la A a la Z, desde la aspirina hasta el zipper. El descubrimiento del petróleo es similar al nuevo pacto en la Biblia revelado en esta época. Hasta que el nuevo pacto fue restaurado, la gente no lo conocía ni sabía de su importancia, porque el nuevo pacto se convirtió en una verdad oculta durante la Edad Oscura. Por esta razón, los que no conocían el valor del nuevo pacto interpretaron la Biblia según su pensamiento y establecieron mandamientos de hombres. La gente no había conocido el valor del nuevo pacto durante 2000 años. Sin embargo, según la profecía, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora el nuevo pacto se ha difundido al mundo entero por personas que conocen su valor. El nuevo pacto se vuelve esencial para llevar nuestra vida espiritual. Por último, averigüemos el sacrificio de nuestro Padre y la realidad del nuevo pacto. No debemos olvidar que no fue fácil establecer el nuevo pacto. En estos últimos días el nuevo pacto ha sido restaurado, pero no fue sencillo hacerlo. En el caso del petróleo se necesitan millones de años para que se forme. Pero hoy en día la gente lo usa cuando lo necesita. Esto demuestra que no son conscientes de la enorme cantidad de tiempo que llevó desarrollarlo. De la misma manera, Dios pasó la eternidad para establecer la obra de redención de 6000 años para restaurar el nuevo pacto y predicarlo a 7,000 millones de personas en esta época. La Biblia también profetiza que Cristo debe venir por segunda vez para restablecer el nuevo pacto y hacernos saber lo que estaba escondido en las tinieblas.
Cuando vemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, está escrito: Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. En consecuencia, nuestro padre An Sang Hong restauró el nuevo pacto, por lo que hoy guardamos el nuevo pacto con gozo, felicidad y tenemos la esperanza viva del reino de los cielos. Sin embargo, hasta que el Padre restauró el nuevo pacto, ¿qué camino recorrió el Padre? Él quería ansiosamente que el mundo conociera el valor del nuevo pacto. Sin embargo, cada vez que predicaba el nuevo pacto, era insultado y perseguido. Aunque trabajaba todo el día picando piedras y escribiendo el libro de la verdad bajo la lámpara tenue de la noche, no era consolado a la mañana siguiente y salía a predicar el Evangelio. Recorrió ese camino durante 37 años. Entonces, ¿por qué creen que nuestro Padre recorrió este camino de dificultades durante tanto tiempo? Para revelar la realidad del nuevo pacto para que podamos recibir felicidad, salvación y paz. El libro de Gálatas habla de dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Y el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 26, habla de la realidad del nuevo pacto. El nuevo pacto se conoce como la Jerusalén celestial. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que la realidad del nuevo pacto es Jerusalén, nuestra madre celestial. Por esa razón, hoy somos las personas más felices. Es porque nuestra madre celestial está con nosotros aquí. En este momento quiero dar eternas gracias y gloria al Padre Celestial por establecer la realidad del nuevo pacto, nuestra Madre Celestial, para nosotros. Espero que todos revelemos la gloria de nuestro Padre y nuestra Madre Celestiales practicando y predicando el nuevo pacto.